A ver, estamos hablando entonces que la parte de sedimentación y la filtración pues entra en la categoría de lo que viene siendo separaciones mecánicas, que prácticamente a nivel laboratorio los podemos hacer de forma manual, que estos mismos también se valen o se apoyan de forma indirecta por la gravedad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el primer problema que menciona: calcule la velocidad de sedimentación para una partícula de arena en agua a 20 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente, te lo pueden imaginar así, tienen un recipiente con agua y en este caso se encuentra la partícula de arena suspendida. ¿Escuchan? Se encuentra suspendida ahí la arena, anda la partícula ahí de arena. El agua está a 20 grados. Dice que la densidad, en este caso del agua, y tanto la densidad como la viscosidad dinámica es de 998 kilogramos sobre metro cúbico y de 1.003 newton por segundo sobre metro cuadrado, que es la viscosidad dinámica. Menciona también, la partícula de arena tiene un diámetro de 50 micras, es decir, es una partícula muy pequeña que posiblemente anda suspendida y que en su momento, después de cierto tiempo, va a sedimentar. Dice que esta misma partícula tiene una densidad de 2650 kilogramos sobre metro cúbico. En este caso, la densidad de los 2650 significa que la partícula tiene, pues relativamente, tiene suficiente masa para descender, porque la densidad es muy grande. Entonces, una idea de esto es que si la densidad es muy grande, posiblemente la partícula no es que sea muy grande, pero sí es densa, o sea, tiene mucha masa. Y luego menciona, la profundidad de la columna es de 3 metros. Como todo, y como siempre lo hemos manejado, señoritas, pues hay que empezar a definir la parte de los datos. Así que vamos en orden. Está un poco frío, ¿verdad? Voy a subirle un poquito. Tenemos los datos. Señoritas. ¿Qué datos tenemos al inicio? A ver, Briseidi y Marlene. Primero, la que aparece, pues es la temperatura. ¿La temperatura de quién? Muy bien. Entonces, temperatura del agua. ¿Cuánto es? 20 grados Celsius. ¿Se siente mal? Temperatura del agua 20 grados Celsius. ¿Qué más tenemos? A ver, señoritas. La densidad de viscosidad dinámica. ¿De quién? De la arena en el agua. A ver, lean bien. Lean desde el inicio por si no encuentran nada. De la arena. Digo, de la sedimentación. Lea. Calcula la velocidad de sedimentación para una partícula de arena en agua a 20 grados Celsius, cuya densidad y viscosidad dinámica es de 900. ¿A quién corresponde eso? Al agua. Al agua, pues es que tienen que saber interpretar, es la densidad del agua. Densidad del agua es igual a ¿cuánto, Marlene? 998 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y qué más tenemos? La viscosidad dinámica, o conocida también como viscosidad absoluta. ¿Y cómo se define esa viscosidad? Así. Bueno, como una M cursiva, que es mu. Entonces tenemos viscosidad dinámica o absoluta del agua. ¿Cuánto vale, Marlene? 1.003.
newtons por segundo sobre metro cuadrado. Seguimos, dice Idi. ¿Qué tenemos? La partícula de arena tiene un diámetro de 50 micrómetros. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Diámetro. El diámetro de la partícula de arena. Entonces, diámetro de la partícula de arena de 50 micras. Y finalmente, ¿qué tenemos, Marlene? Densidad de la partícula de arena. Muy bien, densidad de la partícula. ¿Cuánto es? 2650 kilogramos sobre metro cúbico. Posiblemente, y lo repito, la partícula es pequeña, posiblemente es pequeña, pero es pesadita, por llamarlo así. ¿Me explico? Y último dato que nos dan, Marlene. La profundidad. La profundidad. Posiblemente aquí se encuentra, observen, aquí se encuentra la partícula, posiblemente, nadando. Y con respecto al tiempo, y por efecto de gravedad, va a bajar, va a bajar, va a bajar. ¿Y cuánto va a recorrer? 3 metros. Entonces, este va a ser como que la altura, la distancia, desde donde se encontraba suspendida, posiblemente, hasta el fondo. Entonces, esa es la altura, la profundidad. Entonces, altura, 3 metros. Hasta ahí tenemos la parte de los datos. Ahora, pues, hay que manejar la parte del planteamiento. En el planteamiento, si bien recuerdan, pues es en donde se hace la parte del dibujo, la parte de la propuesta de fórmulas, etcétera. ¿Me explico? Bueno, entonces vamos a dibujar la columna, como nos menciona. Vamos a tomar simulando que esta es la columna. A ver, un momentito. Señoritas. Ahí está. Posiblemente vamos a decir que la partícula se encuentra aquí. Vamos a suponer que se encuentra la partícula de arena. Ahí está. Todo esto pues es agua. Ahí tenemos agua. Vamos a dibujar un poquito bien para que se vea mejor. Ahí está. Ahí está el agua, ahí está la partícula. Como dato adicional, tenemos que la columna es de 3 metros. Entonces aquí, esta es la altura de 3 metros. Esta partícula que tenemos ahí, por efecto de gravedad, es muy importante que lo sepan, va a tender a descender, a bajar, hasta llegar en su momento en el fondo, a sedimentar. Como esta partícula no viene de un proceso de químico o de una reacción química, entonces por eso se le conoce como sedimento. Si viniera de una reacción química, entonces sería un precipitado. Bueno, entonces ahí tenemos la columna de 3 metros, tenemos la partícula de 50 micrómetros con densidad de 2650, tenemos el agua, ok, no la anoté, pero lo voy a considerar, tenemos el agua a 20 grados Celsius con una densidad y viscosidad respectiva. ¿Qué fórmula vamos a trabajar y que es la misma que ustedes van a utilizar en la práctica de laboratorio? ¿Sí? De hecho, la van a ocupar en el laboratorio. Yo les voy a mandar unos videos a partir de la plataforma del Classroom. La fórmula es casi parecida, o si no me equivoco es parecida, es la misma, si no me equivoco, para determinar lo que nos están pidiendo, la velocidad de sedimentación. Entonces, en el caso de si en este recto le gustaba
calculamos el tiempo en la reacción química y en la sedimentación. Sí, o sea, La velocidad. sí, en la parte de reactores era la velocidad de reacción, qué tan rápido se generaban los productos a partir del consumo de reactivos. Aquí es qué tan rápido se va a sedimentar la partícula, desde arriba y caer al fondo. Como algo físico aquí, Sí, algo químico. así es. No. Bueno, entonces aquí tenemos la parte de la velocidad. ¿Qué le ponemos? Fórmula. ¿Vale? Fórmula. No, es que dentro del planteamiento ponemos la parte de la interpretación con un dibujo, la parte de la fórmula, que esto es igual a lo siguiente. Velocidad es igual a la gravedad, ¿sí? A ver, vamos a ponerlo. A la gravedad por la densidad de la partícula, que le voy a poner P nada más, menos la densidad del líquido, que en este caso, ¿quién es el líquido? El agua. Entonces, repito, es gravedad por la diferencia de la densidad de la partícula menos la densidad del líquido. Y digo líquido primero porque puede ser no solo agua, puede ser aceite, bueno, cualquier tipo de fluido. Puede ser agua, alcohol, aceite, glicerina, o sea, cualquier tipo de fluido en este caso, en estado líquido. Y en este caso no tenemos la gravedad. Bueno, ahorita vamos. Por el diámetro al cuadrado, todavía no termino, entre una constante que ya es 18 por la viscosidad dinámica. De hecho, de aquí Briseidi pues viene esa parte de decir qué tengo y qué no tengo. A ver, dice que es gravedad. ¿Tenemos gravedad, Marlene? ¿Y entonces qué hacemos? No. Sí, bueno, a ver, escuchen bien. Escuche. Esto es para determinar la velocidad. Yo necesito gravedad, necesito densidad de la partícula, necesito densidad del líquido, el diámetro de la partícula. Esta es una constante, o sea, ya es 18. Y esta es la viscosidad dinámica. Vuelvo a preguntar, ponga atención, mire. ¿Qué necesitamos aquí? La gravedad. ¿Tenemos gravedad? No. Pero, ¿sí la podemos conocer o no la podemos conocer? Sí, porque debe ser la que utilizamos. Sí, no la tenemos ahí enunciada, pero es una constante. ¿Cuánto vale la gravedad? ¿Cuánto vale la gravedad, señoritas? No, ¿cuánto? 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, no nos lo daba el problema, no lo teníamos enunciado, pero ya es una constante. Ahora, densidad de la partícula, ¿la conocemos? Sí. Sí, aquí está. Entonces, ya tenemos gravedad, ya tenemos densidad de la partícula, tenemos densidad del agua. Sí. Aquí está. Diámetro de la partícula. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí. Una constante de 18, pues es una constante. ¿Conocemos la viscosidad dinámica? Es esta. Entonces prácticamente tenemos todo. Pues hacer los cálculos. Ahora, algo que deben de considerar, señoritas, que las unidades tienen que ser homogéneas, o sea, tiene que haber una asociación. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, con respecto a la gravedad, tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Escuchen bien. Con respecto a la densidad de la partícula, tenemos, ¿qué unidades? Tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Densidad de la partícula. Kilogramos por metro cúbico.
con respecto al líquido, la densidad. Con respecto al diámetro de la partícula. ¿Cómo se llama? Micro. Tenemos micrómetros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que nos sirve o no nos sirve? No. Bueno, técnicamente... No, pero tenemos que hacer ¿Una qué? un draco. Tendríamos que hacer una conversión, porque tenemos micrómetros y la mayoría tenemos, por ejemplo, miren, metros cúbicos, y estos son micrómetros. Entonces, prácticamente, esta tendríamos que pasarlo mínimo a metros. Un micrómetro es igual a... Ahorita vemos. Y mu, que es la viscosidad dinámica, es newton segundo sobre metro cuadrado. Entonces aquí hay que ver a qué es igual esa parte de la viscosidad dinámica. Esto sí es lo mismo como 1 kilogramo sobre metro sobre segundo. O sea, tenemos la misma, asociamos la parte de la unidad. Entonces posiblemente no sea más viable trabajar con los newton por segundo, metro cuadrado. Es más viable trabajar con kilogramos, metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos kilogramos y tenemos metros. Entonces posiblemente hay que cambiar esta unidad por esta unidad. Pero es equivalente porque 1 newton por segundo entre metro cuadrado es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo. Entonces, en sí no haríamos ninguna conversión, solo estamos asociando. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cuál sería la primera idea entonces? Si ya tenemos todo, pero hay algunas unidades, ¿cuál sería la idea? Pues para empezar a trabajar. Ajá, el cálculo, pero no vamos a ir a calcular ya la velocidad de forma directa porque ya vimos que algunas unidades sí, algunas unidades no. Entonces, ¿cuál sería la primera? La primera parte de las operaciones y resultados. Pues digo que lo que está en las partículas, el diámetro de la partícula que se encuentra en micros hay que pasarlos a metros. Entonces, la primera parte de la parte de operación es que el diámetro de la partícula, señoritas, que es de 50 micrómetros, lo pasemos a metros. Tendríamos que, en el planteamiento, señoritas, aquí, tenemos que poner 1 metro es igual a 1 por 10 a la 6 micrómetros. Este es el factor de conversión. Ese es mi factor de conversión. Pero ¿cómo voy a utilizarlo ya para hacer la parte de los cálculos? A ver. Díganme cómo va a quedar el acomodo acá arriba. ¿Dónde pongo micros y dónde pongo metros? Para llegar de micrómetros, pasarlos a metro. ¿Cómo acomodo aquí mi factor? Sería en la parte de arriba que pongo y en la parte. ¿1? A ver. 1 metro. Equivale a 1. Y acá abajo. Por 10 a la 6 micrómetros. Cuando yo multiplico y divido micrómetros con micrómetros se va y me va a quedar metros. Entonces quiere decir que está correcto el acomodo. Por lo tanto, el diámetro de la partícula, ¿a cuánto equivale? 50 por 1, pues ya mejor nada más divido 50 entre 1 por 10 a la 6. ¿Cuánto me da? Me da 5 por 10 a la 5 por 10. no puede ser porque... ¿A la menos 5? A la menos 5 sí te creo.
A ver, chequenlo, señoritas. No nomás Briseidi, porque... Capaz si me equivoco. Pues sí. Lo voy a anotar. A ver. No veo. Me dio 0.00005. Ah, sí, está. A ver. Sí, porque es lo mismo. Eso está en notación científica y eso está en notación base, notación de... Esta es notación decimal y esta es notación científica. 1, 2, 3, 4, 5. También es lo mismo. Bueno, entonces sí da 5 por 10 a la menos 5 metros. Marlene, por favor. Ahora, tenemos la gravedad, la densidad, la densidad también. Ambas unidades no hay ningún inconveniente. El diámetro pues ya lo tenemos, ya hicimos la conversión necesaria. Y esta parte de la viscosidad dinámica, aunque ya se los platiqué, lo vamos a hacer, miren. La viscosidad dinámica del agua es igual a 1.003 newton por segundo metro cuadrado. Aquí hay que recordar que un newton por segundo sobre metro cuadrado es igual a 1 kilogramo, ¿sí?, sobre metro por segundo. Entonces prácticamente esto que tengo aquí es igual entonces a 1.003 kilogramos sobre metro sobre segundo. Y ya tengo todas las unidades necesarias, o sea, ya todo está para nada más llegar a sustituir velocidad. Velocidad es igual a la gravedad. ¿Cuánto vale? Dijimos metro sobre segundo. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Un minuto más abajo. Velocidad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Todo esto que multiplica a la diferencia de las densidades. La densidad de la partícula es de 2.650 kilogramos sobre metro cúbico. Menos densidad del líquido, o en este caso del agua, 998 kilogramos sobre metro cúbico también. Y cerramos paréntesis. Y todo esto que multiplica al diámetro, que es al cuadrado, exactamente, por 10 a la menos 5, pero nada más del 5 por 10 a la menos 5 se va a elevar al cuadrado, lo demás no vayan a equivocarse. Entre la constante que ya está determinada, que es 18, que se va a multiplicar por la viscosidad dinámica, pero en kilogramos sobre metro por segundo. Entonces tenemos 1.003 kilogramos metro por segundo. Sale, señoritas, ¿cuánto da ya todo arriba? 4.0533 por 10 a la menos 5. Pero yo no, pues ya a mí no me sale. Pues tu calculadora está descontinuada. Después de la sopón que le dio, ¿cómo no? 4.05 153 por 10 a la menos 5. Y todo eso dividido, señoritas, entre lo que resulte de 18 por 1.003. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da abajo? ¿Cuánto da abajo, señoritas? 18.054. Muy bien. Y en total da 2.2441. 18.054. ¿2 qué? 2.2441.
91, 11 por 10 a la menos 6. ¡Estoy bien! Mande. Eso, mamá. 2.24 ¿Qué tiene para 41. Escuchen, por 10 a la menos 6. Unidades. A ver. Mamita, porque me estoy copiando. Unidades, Marlene. Pero es que no salió mi resultado. Miren, ya sabemos, y como le digo a todos los chicos, están pidiendo velocidad, pero ya sabemos que velocidad va a ser metros sobre segundo. Si aplicamos bien la fórmula y las unidades son homogéneas y todo, ya sabemos que nos va a dar la velocidad en metros sobre segundo. Se sobreentiende, pero hay que demostrarlo porque posiblemente pudiéramos equivocarnos. Entonces vamos a hacer la analogía con respecto a las unidades y pongan atención, Marlene. Si yo tengo metro sobre cuadrado, ok, entonces metro sobre segundo, lo voy a hacer un poquito más grande mejor para que lo vean, metro sobre segundo al cuadrado, que multiplica. Y aquí me dice kilogramos sobre metro cúbico menos kilogramos sobre metro cúbico. Se entiende que van a quedar las mismas unidades, pero multiplicándose. Kilogramo entonces sobre metro cúbico. Adentro no pasó nada, porque como son las mismas unidades, se sumen o se resten, les va a quedar las mismas unidades. Pero hay que indicar que se van a multiplicar después con algo. ¿Me explico? Aquí me faltó ponerle, aquí era metros, ¿sí? Metros cuadrados. Y se van a elevar. Entonces, ¿qué unidades nos va a quedar? Metro cuadrado. Entonces aquí le voy a poner metro cuadrado. Abajo, ¿entre qué? Pues nada más me va a quedar kilogramo sobre metro por segundo, porque aquí no hay ningún efecto de unidades, porque la constante no tiene unidades, entonces prácticamente la unidad pasa igualita. Ahora, observen, si yo multiplico todo lo de arriba, metro por kilogramo por metro cuadrado, ¿cuánto me da eso? Pues me da metro por kilogramo por metro cuadrado, pues me va a dar metro cúbico por kilogramo. Miento. Porque me va a quedar así, entonces me va a quedar metro cúbico entre kilogramo entre, ahora, segundo cuadrado por metro cúbico, pues me va a dar segundo cuadrado metro cúbico. Y todo esto entre, abajo no pasa nada, abajo queda igual. Y aquí es donde yo tengo que analizar. Metro cúbico con metro cúbico se va. Kilogramo, pues se queda. Segundo cuadrado se queda porque no tiene ningún efecto con nadie. Entonces me va a quedar kilogramo. Ahorita lo vamos a ver apenas. Kilogramo entre segundo al cuadrado. Y todo esto entre kilogramo metro por segundo. Y aquí ya se completó para hacer lo del sándwich. Medios con medios, extremos con extremos. Ahí está. Entonces voy a multiplicar primero los extremos. Kilogramo por metro por segundo, pues me va a dar kilogramo metro por segundo. Entre segundo al cuadrado por kilogramo. Segundo cuadrado, kilogramo. Y nuevamente reviso. Kilogramo con kilogramo se va. Segundo y segundo al cuadrado. Se va a ir un segundo abajo. Entonces ya me quedaría en segundo abajo. Y arriba me queda también el metro. Entonces, ahí está, miren. Metro sobre segundo. Entonces aquí, metro sobre segundo. Y esa es la respuesta. 2.2441 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. O sea,
¿qué queremos y qué entendemos de lo que está pasando? La velocidad es muy lenta. O sea, 2.2441 por 10 a la menos 6. O sea, es muy lento la partícula. ¿Cuánto tiempo posiblemente le va a costar a esa partícula para sedimentar después de los 3 metros? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo hacemos eso? No nos los pide el problema, pero lo podemos hacer. Sí, o sea, sabemos que la velocidad es de 2.2441 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. La columna es de 3 metros. ¿Cuánto tiempo le va a llevar para sedimentarse? ¿Quieren ver cómo se hace? Sí. Si quieren ver. No tengo nada de coger ese luchito. Sabemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por lo tanto, yo quiero saber cuánto tiempo le va a llevar esa partícula en sedimentarse. Entonces despejo y me queda distancia sobre velocidad. Por lo tanto, tiempo es igual. La distancia son 3 metros entre la velocidad, que es 2.2441 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo es? Hay que dividir. Tiempo es igual. Hay que dividir 3 entre... 3 entre 2.2441 por 10 a la menos 6. Son 1.336.838.822 segundos. Pero bueno, se escucha muy grande. Vamos a convertirlo a horas, que serían 3.600. ¿Cuál? 3.600. Porque aquí nos dio segundos. Entonces esto lo dividimos entre 3.600. Entonces le va a llevar 371.34 horas. Vamos a dividirlo en días, entre 24. O sea, dice que le va a llevar alrededor de 15.47 días. Ya es un poquito más entendible, ¿no? En 2 semanas dice que se va prácticamente a sedimentar esa partícula.